Realiza anualmente el proyecto Cartagena ¿Cómo vamos? Por eso tenemos invitada hasta ahora a su directora, María Claudia Peña. Bienvenida, buenas tardes, María Claudia. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué podemos contar en materia general sobre este balance de percepción ciudadana? ¿Cuántas personas? ¿Involucra al alcalde Dionisio Vélez y a los demás alcaldes anteriores o no? Solamente al alcalde Dionisio Vélez, pero les cuento primero a ti y a todos nuestros oyentes que esta es una encuesta de percepción ciudadana que indaga por las distintas opiniones y reflexiones de la ciudadanía frente a varios aspectos de la calidad de vida como seguridad, medio ambiente, movilidad, etcétera. Es aplicada a 1.000 cartageneros y cartageneras de manera presencial en sus hogares, en los distintos estratos socioeconómicos de la ciudad, en las 3 localidades. La firma encuestadora responsable de esta encuesta es Ipsos Napoleón Franco, quien aplica esta encuesta en varias ciudades. Este año, ayer presentamos los resultados referentes a la percepción ciudadana en el 2013. Bueno, y entonces, ¿por qué tema empezamos? Vamos a empezar por el clima en general, de opinión general sobre calidad de vida en la ciudad. Perfecto. A la pregunta si las cosas en Cartagena van por buen o por mal camino, el 59% de los cartageneros sienten que van por mal camino, es decir, 6 de cada 10 cartageneros en promedio, pero cabe resaltar que ese porcentaje el año pasado, es decir, en el 2012, fue 10 puntos porcentuales superior. Lo que quiere decir que en el 2013 las personas se mostraron mucho más optimistas en términos de la satisfacción con la ciudad. En el 2012 estaba el alcalde Terán. Campo Elías Terán. Así Dix, es. Y después los alcaldes encargados. Exactamente. Esta pregunta no se especifica por cuál alcalde, sino en general en el 2013 si las cosas iban por buen o por mal camino. En términos de si está satisfecho o no con Cartagena como una ciudad para vivir, el nivel de satisfacción disminuyó un poco en términos del 2012, pero sigue siendo la gran mayoría de cartageneros los que afirman que están satisfechos con Cartagena como una ciudad para vivir. Digamos que esta tendencia se mantiene a lo largo de la encuesta. Ahorita que desglosemos tema por tema lo vamos a ver, algunos altibajos, pero en términos generales los cartageneros se mostraron mucho más optimistas con la ciudad en el 2013. O sea que Cartagena es un buen vividero, ¿o no? ¿Según la gente? Según la gente, así es. 6 de cada 10 cartageneros sienten que Cartagena es un buen lugar para vivir. ¿Pero en qué estratos sociales hicieron esta encuesta? En los 6 estratos, teniendo en cuenta la proporción de la muestra, el 62% de los encuestados pertenecían al estrato 1 y 2, es decir, la gran mayoría de los encuestados. El 25% de la muestra fue en estratos 3 y 4, solamente el 7% de la muestra fue en estratos 5 y 6 y otro 6% en el área rural. Entonces, digamos que esta encuesta abarca prácticamente todo el territorio cartagenero. Qué bueno. ¿Y entonces qué más podemos decir de la encuesta? Bueno, podemos iniciar con los resultados como tal en el tema de alimentación. Bueno, alimentación está bien. Sí. A la pregunta de si durante el año alguna persona del hogar no consumió alguna de las 3 comidas una o más veces a la semana, el 14% de los encuestados dijeron que sí. De ese 14%, la gente dijo que la comida que más se suele saltar la ciudadanía por falta de dinero es el almuerzo. Pero en esos términos es grave la situación entonces. Sí, un incluso 14% es alto. Es alto. Ahora es más bajo en comparación con otras ciudades como Barranquilla, que presentó un 22% de personas que afirmaron no consumir ningún alimento. Es 4% más alto que en Bogotá. Solamente en Bogotá el 10% afirma que dejó de consumir. Aquí, digamos, el dato clave a tener en cuenta es que es el almuerzo. Es decir, la gente sale hasta todo el día sin comer algo y solamente cuando llegan a su casa en la noche, pues vuelven a ingerir algún alimento en este porcentaje. Terrible. Así ¿Qué es. más? Educación. Si revisamos en términos generales en educación, vemos que se mantiene la misma tendencia que en el 2012. Los niños de Cartagena entre 5 y 17 años asisten principalmente a establecimientos públicos, luego a los privados. Vemos que la satisfacción en general con la educación se mantiene sobre 4. Los cartageneros se sienten muy satisfechos con la educación que reciben sus hijos. En una escala del 1 al 5 la califican con 4.2. ¿Está bien? Sí, es alta y esa tendencia se ha mantenido en los últimos 5 o 6 años y la satisfacción es mucho mayor en colegios privados. Eso viene desde el gobierno de la María Mulata. Tenemos incluso desde antes, tenemos calificaciones sobre 4. Qué bueno.
Lo preocupante aquí es que la satisfacción tanto en colegios públicos como privados disminuyó en ambos establecimientos en comparación con el año 2012, pero sigue estando los colegios privados mejor calificados o con una percepción de satisfacción mayor que los colegios públicos. Perfecto. Salud. ¿Vamos con ¿Cómo salud? vamos en salud? Sí. En salud, los cartageneros afirman que sienten, hay una percepción de que la atención frente a los servicios públicos, frente al servicio de salud, el tiempo de espera entre el momento en que pide la cita y el momento en que es atendido disminuyó. Es decir, sienten que es un poco más ágil en el 2013 la atención. Aquí aclaro que la aplicación de esta encuesta fue la última semana de octubre y la primera semana de noviembre. En esas 2 semanas se aplicaron las 1000 encuestas y reiteramos que es de percepción ciudadana y eso puede variar, digamos, dependiendo del momento en que se aplique en el año. En términos generales, los cartageneros se encuentran satisfechos con el servicio de salud, la califican con 3.5 sobre 5, es decir, 6 de cada 10 cartageneros se sienten satisfechos con el servicio de salud que reciben. Cabe destacar que esta calificación es mucho mayor en los estratos 5 y 6, e inferior en los estratos 1 y 2. Bueno, esto es en salud, ¿no? Sí, así es. En servicios públicos, Ajá. cuando ¿Qué pasa se en pregunta, servicios públicos? esta encuesta, digamos, se mantiene a lo largo de los últimos 4 años. El porcentaje de entrevistados que afirman recibir los servicios públicos se mantiene en 100% para los servicios de energía eléctrica, aseo y recolección de basuras, acueducto, gas domiciliario tiene un 99%. En esta parte cabe resaltar el aumento significativo de todos los servicios públicos relacionados con conectividad. En el caso del Internet, en el 2012 el 46% de los entrevistados afirmaron que recibían Internet y en el 2013 fue el 53%, es decir, más de la mitad de los cartageneros están conectados actualmente con el servicio de Internet. Qué bueno, y subió. pero falta. Sí, Falta, todavía falta, pero esto lo que nos arroja es que en 2-3 años probablemente Sí, claro. podamos tener una cobertura casi que total de Internet, facilitando, por supuesto, el acceso a los servicios del Estado y de otras entidades. Viendo la satisfacción con estos servicios públicos, gas domiciliario, aseo, recolección de basuras, acueducto, alcantarillado, vemos que en el 2013 la ciudadanía califica por encima de 4 todos estos servicios públicos, es decir, la gente está satisfecha con la prestación de los servicios públicos. El servicio público que encabeza la lista o como el servicio público estrella, por decirlo de alguna manera, es el gas domiciliario, lo califican con 4.6. más económico también. Bueno, hay algunos veedores que opinan lo contrario. ¿Ah, sí? Sí, Bueno. aparentemente por un cálculo que se hace, el gas domiciliario debe ser más costoso que la energía. Bueno, eso es Bueno, eso sí ya es sí, otro esos cuento. cálculos, exactamente. Pero en términos de satisfacción, el promedio mayor lo tiene el gas domiciliario con 4.6 y el menor, la energía eléctrica, con 4. Pero sigue siendo... Electricaribe. Así es, pero sigue teniendo un porcentaje muy alto, sobre 4. Aquí cabe destacar que Electricaribe es el único servicio público que desde el 2008 ha presentado una tendencia al alza en la satisfacción de los cartageneros. La zona rural es la que los califica más bajo, con 3.8. Claro, eso también depende de los sectores que se haya hecho la encuesta. Bueno, aquí estamos en todos los sectores, con el 75% de la muestra en los estratos 1 y 2, pero reitero que hay que ver el momento del año en donde También, se sí. midió, en qué También. momentos, en qué Sí, meses eso- todo hicieron eso cortes depende, o no. todo eso Así depende, es. sí. Exactamente. Si hablamos de cómo vamos en espacio público y equipamiento de barrio, Eso sí quiero escucharlo. mire, en Barranquilla el 66% de los barranquilleros se sienten satisfechos con el barrio donde viven. En Bogotá, que es la capital, el 62%. Y en Cartagena solo el 48% se siente satisfecho Claro. con su barrio. Por muchos elementos, por muchos problemas que se presentan. Así es, y ahorita los vamos a ver. Sí, claro. Por lo pronto, cuando uno revisa qué tan satisfechos están los cartageneros en sus barrios desagregado por localidad, vemos que la localidad 2 de la Virgen Turística es la que tiene la satisfacción más bajita. Solamente 3 de cada 10 cartageneros que viven en la localidad 2 se sienten ¿Que satisfechos con cubre sus barrios. cuáles barrios más o menos? Esos tenemos diferentes barrios. Tenemos, a ver, yo miro aquí el mapa. Creo que es la parte de la zona
Oriental y Oriental, suroriental. exactamente, sí. Que viene o la Yarrera, el Pozón. Ahí, exactamente. Ahí incluso están integrados algunas zonas que se consideran rural. La zona rural tiene una satisfacción del 60%. Y los habitantes de la localidad 1, que son de la histórica y del Caribe Norte, son los que presentan la satisfacción mayor. Esa es la localidad que incluye Centro, Castillo Grande, tiene mayor porcentaje de barrios estratos 5 y 6. Sí. Cuando se les pregunta por la satisfacción del espacio público en general disponible en la ciudad, la calificación sigue estando por debajo de 3. 3 de cada 10 cartageneros, 4 de cada 10 cartageneros se encuentran insatisfechos y hay un porcentaje que está en la mitad. ¿En materia de qué? De satisfacción con el espacio público. Ajá. Hay un porcentaje muy alto que no sabe si está 100% satisfecho o no con ese tema. Cuando vayamos pasando por los diferentes módulos, vamos a volver al tema de los barrios, que es bien interesante. Claro, porque también tenemos que ver en materia de la seguridad. Seguridad, todo, así es. Hay un dato bien interesante en seguridad cuando uno lo revisa por estratos socioeconómicos. En el caso de la vivienda, vemos que la mayoría de los cartageneros siguen habitando en una vivienda propia pagada, pero es interesante revisar que los hombres tienen mayor acceso a tener una vivienda propia pagada que las mujeres. El 62% de los hombres afirman, de los que fueron encuestados, afirman tener una vivienda propia pagada, mientras que el porcentaje de las mujeres es solamente del 52%. Es decir, es más probable que un hombre, jefe de hogar masculino, tenga una vivienda propia que una mujer. Bueno, ahí tiene. ¿Por qué razones no tienen vivienda propia? Primero, porque no hay la capacidad económica suficiente para pagar la cuota inicial. La segunda razón es porque no han podido acceder a un crédito de vivienda. Así es. Este es en generales. Exacto. La segunda razón es porque no pudieron acceder a un crédito de vivienda y la tercera es porque no han podido contar con un subsidio de vivienda. Aquí lo curioso es que a la razón de no acceder por no tener un crédito de vivienda aumentó en más de un 12% en relación al año pasado, y que habría que revisar las políticas nacionales y locales de crédito. Seguridad. Nos detenemos seguridad allí. lo vamos a dejar para la 1:03 de la tarde con Transcaribe. Perfecto. Esos dos temas. Listo. Para cerrar. Mucha atención porque ahí hay unos datos importantísimos. Listo. Entonces me vuelo para medio ambiente y dejamos seguridad y movilidad casi que al final. Exacto. En términos de medio ambiente, a la pregunta de cuáles son los 3 problemas ambientales más graves para Cartagena, aparece puntuando la contaminación y congestión vehicular. En el 2012, el 37% de las personas consideraba esta como una prioridad y en el 2013 fue el 57%, un aumento bastante significativo. La contaminación de los cuerpos de agua en segundo lugar y el alto nivel de ruido aparece entre los 3 problemas ambientales más graves que tiene Cartagena en este momento. Así es. Famosos, ruidosos además. O los carros parqueados frente a las casas, los pitos de los buses, etcétera. A la pregunta ¿qué tan satisfecho está en cuanto a los resultados de la gestión ambiental en temas como cantidad de árboles en la ciudad, contaminación visual, contaminación del aire, basuras, contaminación del agua, el nivel de ruido en la ciudad? Vemos que los porcentajes de satisfacción disminuyeron muchísimo en relación al año 2012. Todos aparecen calificados por debajo de 3. Ahí está el EPA. Absoluto. ¿No? Así es, Juan Carlos. Comentábamos anteriormente que la satisfacción con la gestión ambiental en general en Cartagena disminuyó notablemente en comparación al 2012. Por ejemplo, para el caso de qué tan satisfecho se encuentra con la gestión ambiental frente a las basuras en las calles, pasó de un 19% de satisfacción a un 9% de satisfacción, es decir, bajó casi que la mitad. Cabe destacar que 8 de cada 10 cartageneros afirman saber lo que es el cambio climático y 6 de cada 10 creen que el cambio climático afecta su calidad de vida como tal. Pero estábamos tocando un punto importantísimo y es el tema de la gente, de los escombros, de la falta de control también en la ciudad de Cartagena. Sí, digamos que este bloque de preguntas es muy general en términos de varios aspectos medioambientales. La responsabilidad de que estos aspectos mejoren o no claramente recae sobre las entidades ambientales, pero también, por supuesto, en el comportamiento ciudadano. De la ciudadanía, claro. Así es cierto que la entidad debe regular, pero es cuestión del autocontrol de cada ciudadano. Cuando se botan los escombros a la calle, cuando se echan los
los colchones a las, ¿cómo se llama eso? A las cunetas, Exactamente. a los caños, en fin. Algo tan sencillo como las basuras en las calles. Sencillamente. No podemos tener más trabajadores en las calles si la gente sigue tirando basuras. Claro. El comportamiento disminuyó bastante en ese sentido. Bueno, y entramos a uno de los temas que definitivamente la gente está muy pendiente en la ciudad y es el tema de la seguridad. Así es. En la seguridad, a la pregunta de qué tan seguro en general se siente usted en Cartagena, 4 de cada 10 cartageneros se sienten inseguros. Solamente 2 de cada 10 se sienten seguros. En promedio, la calificación de seguridad del 1 al 5 fue de 2.7. ¿Se rajó? Es decir, la seguridad está con una percepción negativa para los cartageneros. Cuando uno desagrega, digamos, no solamente en Cartagena en general, sino su barrio, lo que le toca a la gente más cercano, la proporción de satisfacción es un poco mejor. 3 de cada 10 cartageneros se sienten satisfechos con su barrio, pero cabe destacar que este porcentaje es muchísimo mayor en los estratos altos, es decir, los estratos 5 y 6 tienen una satisfacción por encima del 70%, mientras que en los estratos bajos el porcentaje es invertido, más del 60% de los... No se puede comparar a Castillo Grande con el Pozón. Exactamente. Lo traumático de esto es que la gente que vive en barrios de estratos 1 y 2 no se siente seguro ni en su barrio ni con la ciudad en general. Es decir, que hay que hacer esfuerzos grandes para que las personas que habitan estos barrios empiecen a percibir los esfuerzos que está haciendo la administración. ¿Por qué? Porque entre otras cosas es gente que no sale de la ciudad de Cartagena. Usted ve en los barrios altos de la ciudad, gente que se va los fines de semana en su yate, tranquilamente, en su lancha privada, o se va para otras ciudades, y entonces no tiene tanta permanencia en la ciudad como la gente de escasos recursos. ¿Para dónde va la gente de Olayarrera, del Pozón? Para Cartagena, ¿para dónde más? Por eso me parece que también es importante ese dato. Así es, y si uno lo compara con otras ciudades, por ejemplo Barranquilla, una ciudad hermana, el porcentaje de personas que se sienten seguros en Barranquilla también es bajo, es el 33%. En Bogotá, siendo la capital, es aún menor, 21%, pero Cartagena incluso está por debajo de estas dos ciudades con solo un 19% de percepción de seguridad para los cartageneros. También por la cantidad de habitantes, como lo dices tú, ¿no? Bueno, todas estas encuestas se vuelve la encuestadora se encarga de volver a sacar los porcentajes para que efectivamente sea una muestra representativa. Claro. Es decir, que sí son comparables. Bueno, y entonces... Si seguimos mirando por cuáles son los problemas más graves en relación a la seguridad que se presentan en el barrio, los cartageneros respondieron, más de la mitad de los cartageneros sienten que es la existencia de pandillas. Y este porcentaje se disparó en comparación al 2012. Pasó del 38% al 51%. Y eso demuestra que en el tema de pandillas, en vez de disminuir, va en aumento. Y la gente se da cuenta de eso y está muy cansada con ese tema. Sí. En el caso de los atracos callejeros, que es lo que se reporta es que principalmente son de robo de celulares. Esos son los delitos de alto impacto que llaman la policía. Sí, son los problemas para la gente, los problemas más graves en relación a la seguridad. Primero, la existencia de pandillas. Segundo, los atracos callejeros y los robos. Y tercero, la delincuencia común. Aquí hay que destacar que los atracos callejeros disminuyeron en casi un 10% en relación al 2012. Es decir, que hay una percepción de que hay menos atracos para los cartageneros. Frente a esos problemas graves, se les preguntó a la gente ¿cuáles son las acciones que considera más importantes a realizar para mejorar la seguridad en el barrio? Y la gente afirma que un mayor número de policías contribuiría a mejorar la seguridad, seguido de mayor capacidad de reacción de las autoridades y más frentes de seguridad ciudadana. Pues sí, ese es un tema que han venido tocando muchos expertos y si cogemos los últimos 3 años o los últimos 4 años, la cantidad de pie de fuerza que se ha aumentado en Cartagena es grande. Claro, aquí es importante tener en cuenta que esto es un asunto de percepción y muchas veces las autoridades se frustran, digamos, porque hacen esfuerzos, lo felicitan a nivel nacional porque efectivamente están haciendo muy buena la labor, pero por X o Y motivos la ciudadanía no se sigue sintiendo segura. Claro. Ahora, hay algo para tener en cuenta y es que en todas las ciudades en donde hay Cómo Vamos, el tema de seguridad ciudadana siempre va a ser importante para la ciudadanía. Es decir, un ciudadano nunca dice, ya yo me siento lo suficientemente seguro. Sí, claro. Siempre se quiere sentir más seguro. Entonces es un tema en el que la alcaldía pues no puede bajar la guardia y siempre tiene que estar atento. A la pregunta de qué tanto cree que las autoridades en Cartagena están realizando acciones para mejorar, para lograr que el barrio sea más seguro, la mayoría de los cartageneros, 4 de cada 10, sienten que las autoridades están haciendo poco. Bueno,
¿Algo más en el tema de seguridad? Bueno, podemos decir que los cartageneros sienten que la probabilidad de que un delito sea sancionado es bastante baja. El 55% de los cartageneros creen que la posibilidad de que se sancione un delito es casi nula. La impunidad. Así es. ¿Seguimos a movilidad? Pasemos a Transcaribe, que ese es un tema apasionante. Antes de pasar a Transcaribe, algo que tiene que ver mucho con Transcaribe es contarles que para los cartageneros en el 2013 el tiempo de desplazamiento desde sus casas hacia sus lugares de trabajo o estudio se mantuvo, digamos, muy similar al 2012. Es decir, la gente siente que toma casi que el mismo tiempo desplazarse de sus trabajos a sus casas. ¿Y eso tiene que ver con Transcaribe también? Ahora miremos este dato interesante, Juan Carlos. En el 2013 bajó el número de personas que utilizan el transporte público, bus, buseta, taxi, microbús, de un 54 en el 2012 que estábamos a un 49% en el 2013. ¿Y de qué? ¿Por qué? Lo preocupante de esto aquí es, y aumentó mucho el transporte privado. El uso de moto propia, vehículo particular, pasó de un 18 a un 30% en el 2013. ¿Qué es lo preocupante aquí para llegar al tema de Transcaribe? Que si viéramos la gráfica, en algún momento estas dos líneas se van a cruzar y lo preocupante es que se están haciendo unas inversiones muy importantes en Transcaribe, que es un medio público, y resulta que los cartageneros cada vez utilizan menos el servicio público y están volcándose al servicio privado. Y ahora le voy a decir por qué cuando usted toque el tema de Transcaribe en general, porque la gente no cree en Transcaribe. Voy a volarme esto y voy a contar qué tan satisfecho se siente con el avance de las obras viales en Transcaribe. Esta pregunta se realizó, la primera vez que se aplicó fue en el 2012 y la calificación sigue siendo 2.4 sobre 5, es decir, 6 de cada 10 cartageneros se sienten insatisfechos con el avance de las obras en Transcaribe. Y sobre la pregunta si considera que Transcaribe mejorará la movilidad de los habitantes, 4 de cada 10 cartageneros consideran que la mejorará muy poco. Y hay un porcentaje considerable que digamos que no sabe si la va a mejorar o no. De todas formas, la calificación es de 2.9 sobre 5. Se va rajando todavía. Si nosotros nos devolvemos a la satisfacción en general de las vías en Cartagena, vemos que 4 de cada 10 cartageneros se encuentran satisfechos con las vías, pero cuando se le pregunta por los aspectos del tránsito como semaforización de vías, atención de accidente, los agentes de tránsito, control y cumplimiento de normas, campañas educativas, el porcentaje de satisfacción disminuyó también en relación al 2012. Todas en estos aspectos se califican por debajo de 3. Entonces es preocupante, es un llamado no solamente a las autoridades, la gente sino no también cree a la todavía ciudadanía. en el sistema masivo de transporte Transcaribe, todavía no cree. Hay que trabajar sobre todo en un tema de percepción, como comentábamos, no solamente hay que hacer, sino también que parecer. Sí. Y es probable que Transcaribe está haciendo muchos esfuerzos por sacar adelante este proyecto, pero hay que hacer más trabajo para que la gente así lo perciba. ¿Y por qué no terminamos con el tema de la gestión? ¿Cómo le fue al alcalde? En este módulo de gestión pública, por lo que se indaga, principalmente es por la percepción que tiene la ciudadanía sobre distintas entidades estatales y sobre el gabinete. Me voy a centrar solamente primero en el tema de los recursos públicos. ¿Qué tan satisfechos se sienten los cartageneros con la forma en que la alcaldía está invirtiendo los recursos, los dineros en Cartagena? El 18% se siente satisfecho y el 41% se sintió insatisfecho durante el 2003. Aquí aclaro que no se preguntó por la gestión del alcalde Dionisio Vélez frente a la inversión de los recursos, sino en el 2003 en general. Pero la evaluación es solamente del alcalde Dionisio Vélez. Esta pregunta incluía todo el 2003, es decir, completo. En términos de la inversión total. Hay que hacer claridad que el alcalde Dionisio Vélez viene de mitad de año para acá, desde el julio, es decir, esta encuesta, ya le voy a dar el dato exacto, frente al equipo de gobierno del alcalde actual Dionisio Vélez y frente a la favorabilidad del alcalde como tal, hay que tener en cuenta que esto se preguntó a 3 meses de haberse el alcalde actual posesionado junto con su gabinete. Entonces, a la pregunta de cómo califica la gestión global del equipo de gobierno del alcalde Dionisio Vélez, la calificación que le dan los cartageneros es de 3.1 sobre 5. Recordemos que en el 2012 la calificación que le dio la ciudadanía al equipo de gobierno del alcalde Terán fue de 2.8. Bueno, subió. Así es, subió. Si nos vamos nuevamente... La gente parece que tiene mucha confianza en que las cosas van a mejorar con el alcalde Dionisio Vélez. Como lo vimos al comienzo de esta entrevista, aumentó el porcentaje de personas que sienten que Cartagena va por buen camino. Habría que evaluar, digamos, qué tanto tiene que ver la actual administración en eso.
Cuando se le pregunta por la imagen, si es favorable o desfavorable que tienen los cartageneros del actual alcalde, el 73% de los cartageneros tienen una imagen favorable del actual alcalde Dionisio Vélez y solo un 27% tienen una imagen desfavorable. Claro. A la pregunta de la confianza, 4 de cada 10 cartageneros confían en el alcalde Dionisio Vélez y hay un porcentaje significativo de indecisos. La calificación total de confianza es de 3.2 sobre 5. Cuando uno pregunta por la gestión de la alcaldía como entidad, no en el periodo solamente de Dionisio Vélez, para el año 2013 lo califican con un 3.8, igualmente habría que evaluar qué tanto tiene que ver la actual administración. El Consejo de Cartagena se mantiene con una percepción baja, digamos, solamente la mitad de los cartageneros han escuchado que existe un consejo en la ciudad. Si uno revisa... La otra mitad no necesariamente. Lo que pasa es que es bastante particular hacer esta pregunta luego de un año electoral. En el 2012 el porcentaje de conocimiento era muchísimo mayor, pero porque era el año electoral, autoridades locales y hay un nivel de recortación en los medios de comunicación y toda la cosa. En el 2013 disminuye. Aquí lo que hay que destacar es que desafortunadamente 6 de cada 10 cartageneros tienen una imagen desfavorable del Consejo y califican su gestión con 2.6. Hace 8 años lo vienen calificando con esta gestión. El Consejo, digamos, tiene que ponerse las pilas para mejorar absolutamente. ¿Cómo se llamaba cuando uno perdió una materia y al final le tocaba qué? Nivelar. El Consejo tiene que nivelar esa materia que no la ha pasado todavía. Así es. Y si yo resumiera, digamos, si uno quisiera resumir como cuáles fueron las grandes conclusiones de la encuesta o cuál es el mensaje para la alcaldía, es que la variable de seguridad ciudadana y la correcta inversión del presupuesto público son las variables más importantes para impactar la satisfacción de la ciudadanía con su calidad de vida. Desafortunadamente en esta encuesta de percepción ciudadana salieron con un mal desempeño, pero el mensaje para la alcaldía es que hay que trabajarle al tema de seguridad ciudadana y que la gente perciba que los recursos se están invirtiendo correctamente de tal forma que la percepción positiva frente a toda la ciudad aumente. Pues María Claudia Peñas, directora del proyecto Cartagena ¿Cómo vamos? Muchas gracias por acompañarnos y por entregarnos detallado el balance